Génesis capítulo 3. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia por nuestros padres, en el colegio, en una iglesia, en donde sea, pero hemos escuchado esta historia. La creación del hombre, la creación de la tierra, la creación de la humanidad, ¿cierto? Todos nosotros ya la tenemos clara. Entonces, quiero que por favor, acá nuestro hermano Carlos nos lea por favor el versículo 2 de ese Génesis 1. No, sí, Génesis 3, pero vamos primero al 1 y leemos el verso 2. Un por un. 1, 2, ¿ok? Y Steven entonces va a leer, mientras el hermano lo encuentra, Steven va a leer, 1, 2, Génesis 1, 2. Y, y vacía, yeah. Sobre las aguas. Eso, perfecto. Ahí tenemos algo con lo que inicia que es impresionante y es que estaba desordenada. En mi caso, a mí no me gusta el desorden, me incomoda. Y siempre es algo con lo que le digo a mi esposa, esto no aquí, esto no acá, esto no aquí. O sea, soy de las personas que cada cosita quiero que vaya donde pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en nuestra casa el lugar de estudio, nuestra habitación, la sala, la cocina. Y por ejemplo, en el estudio a mí me gusta que estén las cosas del estudio, ¿sí? Por ejemplo, si hay una pastilla o un frasco, un vaso, ahí no me gusta, me incomoda, porque siento que está desordenado, ¿ok? Eso me pasa a mí. Y yo veo que Dios llega y dice en la Escritura que la tierra estaba desordenada. ¿Y qué hizo Él? Poner el orden, como siempre, el tan maravilloso. Cuando Él llega a nuestras vidas, empieza a poner en orden, ¿ok? Por ejemplo, antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros tiene otra vida o tenía otra vida, ¿sí? ¿Ok? Pero ahora estoy seguro que poco a poco el Señor nos va a ir transformando. Hermano, codeme a mi primo, por favor, y dígale que el Señor te transforme. Eso, muy bien. Perfecto. Ahora sí vamos a Génesis 3. Y aquí encontramos por primera vez esta palabra que a mí me causó mucha impresión y lo va a leer Steven, ¿ok? Y va a leer Génesis capítulo 3. ¿Listo? ¿Ya llegaste ahí? Ok. Y vas a leer, por favor, desde el verso 8, por favor. Aquí, donde va a leer Steven, ya, ¿qué ha pasado? Ellos ya comieron el fruto. ¿Listo? Aquí ya el hombre y la mujer ya han comido. Y entonces, ¿qué sucede, Steven? Ajá. Del huerto. ¿Y qué nos dice el verso 10? Bueno, leamos el verso 9 también. Mas Jehová Dios, ¿qué pasa? Llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dice? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y ¿qué pasó? Tuve miedo. Esa es la primera vez que encontramos en la Biblia esta palabra, miedo, temor. Sí, esta misma es la palabra, miedo o temor. Es la primera vez en la Biblia que aparece esto que muchos de nosotros hemos sentido, ¿cierto? Quizás al ver una película de terror, que sea realmente de terror, uno dice, uy, me dio como miedo. O que sentimos que alguien en la calle nos persigue, sentí miedo. O que estuvimos cerca de padecer un accidente, ¿qué nos dio? Miedo, correcto, exacto. Y aquí es la primera vez que se nombra la palabra miedo. Y veamos qué sucede. ¿Quién tuvo miedo? ¿Dios o el hombre? El hombre, exactamente. ¿Y qué hizo el hombre cuando tuvo miedo? Se escondió. Perfecto. Entonces vemos que el miedo produce algunas cosas en nuestras vidas. Número 1, esconderse. Eso es lo primero. Nos refugiamos. Cuando tenemos miedo, hay personas que tienen miedo de enamorarse. Entonces van de un lado para otro, picando corazón por aquí, picando corazón por allá, porque tienen miedo al temor, tienen miedo al compromiso, a enamorarse. Entonces, ¿qué hacen? Se esconden, se refugian. Hay otras personas que por el miedo se refugian en la rebeldía, en ser groseros, en ser altivos. Hay otras personas que por el miedo se refugian en el alcohol, en las drogas. Hay otros que se refugian en el silencio, y esto es peligrosísimo. Diga a la persona que tiene a su lado, silencio. Eso es
peligrosísimo, porque nuestros corazones no expresan lo que hay en ellos y por miedo se refugian en yo no digo nada a nadie, yo no quiero molestar a nadie, son mis problemas y esto es fatal. Entonces, ¿cuál es el primer problema del temor? Que nos lleva ¿a dónde? A escondernos. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene miedo? ¿Sabe si tiene miedo en su corazón? Porque es necesario que veamos eso. ¿Hay miedo en mi vida? Otra cosa que sucede con el temor es que nos vemos en una situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, dice que cuando el hombre come, ¿cómo se miró? ¿Cómo se miró el hombre después de que comió? Desnudo. ¿Y qué hizo el hombre? De una. Pero antes de esconderse hizo algo más. Antes de tener miedo hizo algo más. Exactamente. Correcto. Se cubrió con hojas. ¿Por qué? Porque miró su estado vulnerable. Yo le hago una pregunta. ¿Usted saliera desnudo a la calle? No, de una. Porque y cuando usted sale del baño, ¿usted qué hace? Cierra la puerta de su cuarto. O bueno, si vive solo, pues no pasa nada. Pero si vive con alguien más, o se cambia, o cuando usted va a piscina, por eso hay los lugares donde usted se viste, se cambia. ¿Por qué? Porque cuando usted está sin ropa, se siente, ¿qué? Vulnerable. Correcto. Uno se siente como que, no, si me miran desnudo ya saben todo de mí, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y el hombre se siente vulnerable ante esta situación después de que causa el pecado. ¿Nos sentimos vulnerables? La pregunta. Quizás nos da miedo el área económica, quizás nos da miedo estar solos, o que nuestros hijos nos dejen, o que mi matrimonio falle, fracase. Tenemos miedo del presidente, de lo que está pasando en nuestra nación. Tenemos miedo de que el día de mañana alguien querido se muera. Tengo miedo de que mi papá se muera, que mi mamá se muera. Tenemos que pensar en eso. Y eso nos lleva a un estado de vulnerabilidad, porque no podemos hacer nada ante esa situación. Y por último, ¿qué hace el hombre cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Sí, pero cuando él le dice, hey, pecaste, ¿qué pasó? ¿Qué dice el hombre? ¿A quién le echa la culpa? A la mujer, de una. Dice, la mujer que me diste. Es como cuando le pregunta, Carito me dice, Juan, ¿qué pasó aquí? Yo, fuiste tú. O ella me dice algo y yo le digo algo y ella me dice, no, fuiste tú. Yo dejo un vaso ahí, ella me dice, ¿y ese vaso? Yo le digo, fuiste tú. Pero pues es juego, ¿no? Porque yo sé que lo dije yo. Pero siempre tenemos eso y me impresiona porque esto también hace el temor en nuestras vidas. No aceptar la culpa del pecado. Cuando hay temor en nosotros, no aceptamos que somos pecadores, que la embarramos, que fallamos delante de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Listo? Entonces, vamos a aclarar muy bien este punto. El miedo o el temor no es un simple sentimiento. No es, y quiero que no confundamos el miedo con la preocupación. ¿Alguna vez te has preocupado? Ajá. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando a mí me preocupaba porque no estudié para el examen. Y yo sé que no estudié. Ya no estudié y yo sé que cuando vea ese examen no voy a entender absolutamente nada. Eso es preocupante. Cuando uno se preocupa cuando sabe que tiene que presentar un trabajo al otro día y no lo tiene. ¿Cierto? Es preocupante a veces cuando uno tiene alguna discusión con algún cliente y uno dice, uno se preocupa. Se incomoda en su corazón. Ese se llama sentimiento de preocupación. Y quiero que diferenciemos estas dos palabras. Preocupación y temor. ¿Ok? Mire a la persona que tiene a su lado. Dígale, diferencia. Diferencia. Míralo, mira los ojos, dígale, diferencia. Porque es importante que aprendamos esto. La diferencia entre la preocupación y el temor. ¿Qué es la preocupación? Entonces, esta preocupación hace más o se une más con pensamientos ansiosos del qué va a pasar mañana. Por ejemplo, ¿cómo voy a pagar el recibo? ¿Tengo el carro dañado? ¿Tengo la moto dañada? ¿Sí? Estos son pensamientos ansiosos o pensamientos que vienen de la preocupación. O alguna pequeña angustia o alguna pequeña inquietud. ¿Ok? Listo. El mensaje, tienen razón, no he dicho cómo se llama el mensaje. ¿Tienes la imagen ahí, Kate, del mensaje? El mensaje, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta palabra. ¿Qué dice ahí? Ajá, apocopto al temor. ¿Recuerdan qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Cortar de raíz. Exacto. Entonces, hoy quiero que aprendamos a cortar de raíz el temor.
Estamos claros que es la preocupación, ¿cierto? Algunos, ¿qué dice? Pensamientos ansiosos que generan algo de angustia y algo de inquietud. Eso es eso es la preocupación. Pero ¿qué es el temor? El temor se refiere a un sentimiento más profundo, ¿sí? Algo que genera miedo completamente en nuestro ser. Este temor, ¿qué hace? Es un detonante en nuestras vidas, que te hace estallar de maneras que tú no pensabas estallar. Por ejemplo, se presentó una situación con tu pareja y de la nada empezaste a decir sandeces, como decimos aquí en Colombia, o bobadas, y empezaste a maltratar a tu pareja, o si tienes una discusión con tu mamá o con tus hijos, con tus padres, y de la nada la conversación de un momento a otro estalló a un punto en que, ¿cómo se llegó ahí? Ahí nos damos cuenta que no hay preocupación, que ahí hay un temor infundido en nuestros corazones que necesita ser libre, que necesita ser echado fuera de nuestras vidas. O cuando tenemos algún problema económico, nos sucede algo, y si ese inconveniente, perdiste un dinero, te estafaron, salió mal un negocio, y si eso de una causa en tu cuerpo, esa sensación de vacío, esa sensación de angustia, de estar metido en un hueco, ahí quiere decir que a ti no es que te preocupe el dinero, es que tienes temor de que no haya dinero, ¿ok? Y asimismo con cada una de nuestras situaciones. Todo lo que nos lleve a explotar, eso quiere decir que ahí hay un temor internamente que debe ser cortado. El temor, y esto quiero que lo grabe muy bien en su corazón, el temor no se lucha, no se atiende, el temor se tiene que echar fuera. No hay otra manera de enfrentar el temor. No es como la preocupación que yo le digo, hey, aprendamos a no preocuparnos, a estar tranquilos. No, el temor que tiene que hacerse. Exacto. Y echarlo fuera. Hay que sacarlo. No hay otra manera. No es que, o sea, el temor no funciona de la manera en cómo funciona la preocupación. Que usted día a día le digo, hey, Steven, fresco, vamos a encontrar la solución para este inconveniente. No, el temor no es así. El temor hay que cortarlo de raíz. Pero necesitamos saber en qué áreas de nuestras vidas hay temor. Porque, escúcheme bien esto por favor, si no entendemos cuál es el espíritu de temor que hay en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Jamás vamos a poder avanzar. Siempre seguiremos siempre estaremos estancados en el mismo punto. Seguiremos siendo las mismas personas malgeniadas, las mismas personas peleonas, las mismas personas rebeldes, las mismas personas que una y otra vez fracasan en los mismos problemas. Y es por un temor infundado en nuestros corazones. Siempre vamos a ser la misma persona solitaria porque hay temor. Y ese temor no ha sido sacado de nuestras vidas. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? El temor los llevó a un punto en que fueron sacados del paraíso. El hombre dice, tuve miedo, pero en ningún momento él puede reconocer su pecado. En ningún momento le dice, Señor, perdóname, déjame, dame otra oportunidad. Yo me quedo aquí en el jardín, yo barro, yo trapeo, pero no me saques. No. Miren lo que causó el temor. ¿Lo llevó a dónde? Y yo quiero que lo lea, por favor. Dice que fueron expulsados del Edén. Lea, por favor, el verso 24 ahí y que lo lea nuestro hermano Reinel. El verso 24 del capítulo 3, versículo 34. Uh-huh. Del árbol de la vida. Correcto. Echó pues. Miren lo que causó el temor. Hizo que el hombre fuera echado. El temor. ¿El temor a qué? A reconocer su pecado. El temor a decirle, Dios, fallé. Y eso pasa en nuestras relaciones. A veces fallamos con nuestras parejas y no pedimos perdón. Y muchas veces no es ni siquiera por orgullo, sino es porque hay un temor en nuestras vidas de que quizás perdamos nuestra autoridad, un temor a nuestras vidas de ser juzgados o de ser señalados. Entonces está claro aquí el temor, y mire a la persona que tiene a su lado y dígale, el temor no te va a dejar avanzar. Nuevo, mire, el temor no te va a dejar avanzar. Va a tenerte estancado ahí
una y otra vez. Y cuando tú quieras sacar la cabeza, va a venir un mazo gigante. Ustedes han jugado esos cosos en los que uno con un martillo le da a unos muñecos que sacan la cabeza. Más o menos, los han visto, va sacando la cabeza y hay que golpearlos para que se hundan. Así mismo, cada vez que querramos sacar la cabeza, viene el martillo del temor y hace que nos baje. ¿Qué hace el temor? También nos impide soñar. Si usted es una persona que no sueña, no hablo de que usted se quede dormido y que tenga sueños, ¿no? Sino de que usted quiera hacer algo más adelante, piense en formar un hogar, piense en tener su propia empresa, piense en quizás salir del país. Si en su vida no hay sueños, es porque hay temor. Si en nuestra vida ya nos estancamos y decimos, nada, ya donde estoy bien, es porque hay un temor. Y ese temor tiene que ser echado fuera. No se trata, no se dialoga, no se ignora, sino que se echa, como dice la prédica, correcto, apocopto. Se corta de raíz. Vamos todos a abrir la Biblia en Lucas, por favor. Nos trasladamos hasta el Nuevo Testamento. Quiero que hoy seamos muy conscientes de lo que es el temor en nuestras vidas, de todo lo que el temor puede arruinar nuestro matrimonio, nuestros hogares, nuestra empresa, nuestra área financiera. El temor, como les digo, puede hacer estragos en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta que está ahí un espíritu de temor, ¿sí? O un hombre fuerte de temor, o incluso el mismo como tal, el temor. Tenemos ahí Lucas 8, verso 37. ¿Listo? Lucas 8, versículo 37. Y aquí está sucediendo algo muy curioso. Resulta que había una persona endemoniada. Y cuando les digo endemoniada es que esta persona estaba realmente poseída por una cantidad de demonios. No era por uno, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro. Eran por muchos demonios. ¿Y qué hacían estos demonios? ¿Qué hacían estos demonios? Lo tomaban y lo tiraban al fuego y no le pasaba nada. Él trataba de suicidarse y no podía. Se rasguñaba, se lastimaba y él seguía vivo. Imagínense esos demonios, cómo lo tenían. Ahora quizás no vemos esos demonios como tal en muchas vidas, pero acá se estaba manifestando de una manera impresionante. ¿Y qué hace Jesús? Llega donde está este hombre. ¿Y qué hace? Le saca a todos los demonios. Y aquí sucede algo muy curioso en esta historia, es que los demonios le dicen, hey, déjanos irnos a esos cerdos. ¿Y usted alguna vez ha visto un cerdo endemoniado? Ni yo tampoco, pero la Biblia dice. Espero que usted lo crea y yo también lo creo. Dice la Escritura que todos esos demonios se meten en esos cerdos. ¿Sí? Si usted ha tratado de atrapar una gallina, que corren así, si es un campo abierto, eso, atrapar una gallina es complejo. Toca entre 2 o entre 3 para agarrar una gallina en un campo libre. Ahora sí, imagínese un cerdo endemoniado. Y no era uno, era un hato de cerdos, eran muchos. Dice que todos los demonios se metieron en esos cerdos y esos cerdos salieron corriendo y se despeñaron por un acantilado. Y bueno, ahí ya quedó todo el tocino para esa semana. Y leamos el versículo 37, por favor. ¿Qué dice? Ajá. Amén. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Por qué? Por miedo. Imagínense si Jesús al llegar aquí hizo ese tremendo milagro, sanar a una persona, a un endemoniado que llevaba años en ese estado. ¿Qué hubiese hecho Jesús si le hubiesen dejado estar un poquitico más ahí? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de personas que hubiese podido sanar? ¿La cantidad de personas que hubiesen podido ser libres? Pero le dicen a Jesús que se vaya. No por incredulidad, si nos damos cuenta, sino por temor. Miren lo que el temor causa. En este momento, pues el temor frenó la bendición de Jesús en este lugar. Entonces muchas veces no son los demonios, porque los demonios no se metieron en las personas. ¿En quién se metieron los demonios? En los cerdos. Entonces aquí no le podemos echar la culpa al diablo. Aquí tuvo la culpa el temor, el miedo.
Por eso les digo que esta mañana necesitamos, o yo quiero de verdad en el espíritu que usted se fije si hay temores en su vida que no lo han dejado avanzar. Si hay un temor en usted que lo mantiene estancado y estancado y estancado y sigue siendo la misma persona una y otra vez, no es que usted necesite una liberación. Usted necesita renunciar al miedo, al temor que hay ahí guardado en su corazón. ¿Ok? Ahora andemos un poquito más. El temor provoca reacciones inmediatas. ¿Sí? Reacciones como cuáles. Dice acá que aumenta el ritmo cardíaco. Pues es difícil que nos empecemos a medir el ritmo cardíaco, ¿cierto? En ese momento de que estábamos sintiendo temor. Pero también los científicos lo relacionan como esa sensación de mariposas en el estómago. Así como cuando usted se enamora, que siente, así mismo es el temor. Los médicos o los analistas lo ven desde el mismo punto de vista. Yo quiero que esto lo guarde en su corazón porque aquí viene algo impresionante. Y son sensaciones que son difíciles de controlar. Entonces, si usted no se controla, usted sabe que ahí hay temor. Tuvo algún problema y usted empezó a decir groserías, hijo de la ahí hay un temor que no ha salido de su vida. ¿Ok? Y esto es algo muy, muy, muy serio porque si no lo controlamos, me equivoqué. Si no lo echamos fuera, no vamos a poder avanzar en nuestras vidas. ¿Ok? Y el mismo temor impide que Jesús traiga un cambio a tu vida, que traiga una transformación a tu vida. Porque ustedes se dan cuenta, las personas le dijeron a Jesús, ¿qué? Vete de mí, como dice el vallenato, vete lejos. Así mismo le dijeron a Jesús, porque tenían temor. Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la pregunta es ¿cómo se echa el temor? ¿Cómo echarlo? ¿Cómo sacarlo de nuestras vidas? Como hay la película de Tom Cruise, Misión Imposible. A veces se vuelve misión imposible. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades? Y mañana también. Y pasado mañana también. Exacto. Y más ratico salimos de la iglesia y ¿qué pasa? También. Nos dan quizás una mala noticia, tenemos un agarrón con los hijos, con los papás, con el otro conductor, con la ciudad, con el país, con el presidente que ni siquiera lo conocemos, pero a veces como que nos causa una ira desaforada, ¿cierto? Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, que está antecitos del Apocalipsis, por favor. Usted váyase hasta Apocalipsis y luego echa para atrás un poquito. Vamos hacia atrás un poquito. Y ahí encontramos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién lo tiene? Ya lo llegamos ahí. Primera de Juan 4, 18. ¿Listo? A ver, que lo lea Adri, que está ahí. Ajá. Adri. Correcto. En el amor no hay temor, sino que el amor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo echa. Lo echa. No dice que se vaya, no dice lo invita a salir, sino que lo echa. Lo echa. Esa es la situación del temor. Tiene que ser echado, sacado a las patadas. Vete, lárgate de aquí. Pero ahí pone una condición para que el amor sea echado fuera, para que el temor sea echado fuera. ¿Cuál? El amor. ¿Realmente amamos? ¿Realmente amamos? Esa es la pregunta. Cuando me agarro con mi familia, con mis seres queridos, ¿realmente los amo? ¿O me acostumbré a ellos? ¿Realmente los amo? ¿Realmente amo la posición en la que estoy? ¿Realmente amo trabajar en donde estoy? Porque si no hay amor, el temor, ¿qué va a hacer? Se va a apoderar de nuestras vidas. Como una sombra gigantesca te va a rodear y te va a hacer chiquitico, chiquitico. Y va a dominar tu vida completamente.
Dice que solo el amor puede echar fuera al temor. No hay otra manera. O sea, sería genial que yo les pudiera decir que usted todas las mañanas en ayunas se tome un vasito de limón con aceite y que en 7 días el temor va a desaparecer de su vida. Fuera genial. Pero no, aquí dice, y léalo ahí en la Biblia, por favor, para que quede guardado en su corazón. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y aquí une 2 palabras impresionantes. Amor perfecto. No el amor de que te amo, que sí, que no. No, el amor perfecto. El amor perfecto. Y ese amor perfecto solo fue mostrado de parte de Dios para cada uno de nosotros, en que envió a Jesús para morir y para darnos vida. Si hoy estamos respirando, es porque Él nos ama, definitivamente. Él nos ama, porque hoy perfectamente Él nos hubiese podido quitar el hálito o el aliento de vida y no amanecer. Si hoy vemos a la persona que tenemos al lado, es porque Dios, en su infinito amor, en su amor, la tiene ahí. Porque, y aquí es donde nosotros tenemos que entender que el perfecto amor tiene que habitar en nuestras vidas. ¿Cuál es ese perfecto amor? De verdad comprender, y por eso estamos haciendo lo de la cena, comprender que Jesús murió. O sea, es que, y nuevamente quiero que usted grabe esto en su mente. Por un momento, piénselo, Jesús murió, lo golpearon, lo azotaron para que ustedes puedan estar hoy. Es que no fue gratis que hoy estamos aquí. Fue el sacrificio de Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios. Y lo más curioso es que vienen las situaciones difíciles y es como si le pusiéramos una tacha a lo que Jesús hizo y nos olvidamos. Viene la enfermedad y no, es que Dios no tiene el control de mí. Si ya Jesús murió por ti, ¿qué más puede hacer Dios? Ya lo entregó todo. Él no puede darte algo más. Ya lo entregó absolutamente todo. Lo único que falta de nuestras vidas es que lo tomemos. ¿Que tomemos qué? El perfecto amor. Porque ¿qué echa fuera el temor? El perfecto amor. Entonces tengo que sentarme por un momento a reflexionar en mi vida. ¿Realmente estoy amando o estoy acostumbrado? ¿Estoy amando o estoy en esta rutina? ¿Realmente amo? Como dice la Biblia, el perfecto amor. ¿Realmente? ¿Y cómo nos damos cuenta si realmente amamos? Cuando la situación del otro pasa por encima de la mía y eso no me va a incomodar. ¿Sí? Cuando la otra persona con la que estoy discutiendo no tiene la razón y yo sí la tengo y me debo quedar callado. Y si eso no me incomoda, realmente en mi vida hay el perfecto amor. Si agacho la cabeza sin necesidad de decir, pero el Señor tiene el control, el Señor te castiga. ¡No! Ahí sabemos que hay un perfecto amor. Porque estoy seguro que cuando nuestro amado Jesús estaba con los discípulos, en ningún momento decía, pero los veré más adelante siendo crucificados como yo, siendo azotados, siendo quemados, siendo heridos. No. Ese es el perfecto amor. Y por favor, leamos. ¿Usted sabía que hay un libro en la Biblia que se llama Judas? Pues ya lo sabe. Abramos el libro de Judas, que está ahí. No nos vayamos lejos. Ahí donde estamos, en Primera de Juan. ¿Ok? Para que no nos perdamos. Ahí adelantico nada más. Ahí está Judas. Hay un libro. Este Judas no es el Judas que vendió al Señor Jesús. No. Porque recuerden que él se suicidó, entonces no alcanzó a escribir el libro. Este es otro Judas, ¿ok? Leamos, por favor, el versículo 21. Y dice, conservados en el amor. Cuando usted abre un alimento o una leche, ¿dónde debe conservarla? O en un lugar fresco, porque si no, ¿qué pasa? Se daña. ¿Ustedes han probado leche dañada? Eso sabe inmundo. Porque se levantó a medianoche y va a sacar leche y estaba dañada. ¿Cierto? Dice la Biblia, conservados. O sea, que metamos el amor ¿en dónde? En Dios. Entonces, ¿a qué llegamos a la conclusión?
que solo el perfecto amor echa fuera el temor. Pero necesito conservar el amor, porque hoy puede nacer en mí el perfecto amor, pero mañana, hoy puedo agachar mi cabeza y mañana, hoy puedo perdonar y mañana, hoy puedo estar obedeciendo a todo a mis papás y mañana, hoy puedo decirle a mi pareja todo, sí, 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 y mañana, hoy puedo decirle a mi jefe, ok jefe, voy a meter la ficha y mañana. Por eso es conservado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor, pero la única manera es conservarnos en ese amor. Usted se mete en la neverita del Señor. Usted cójase a usted mismo y métase en la neverita del Señor. Ahí, Señor, ahí me escondo, en tus brazos, en tu amor, para que ese temor nuevamente no llegue a mi vida. Entonces, Steven, ¿cuál es la manera de que el temor se vaya de nuestras vidas? Ajá, exactamente. Y con el amor perfecto. Y para finalizar, quiero enseñarles una palabra, o no sé si la van a aprender, algo que quiero dejarles en sus corazones, y es que en el hebreo una palabra podría significar varias cosas, ¿sí? No es, por ejemplo, por ejemplo, nosotros los colombianos, ¿sí? Que utilizamos diferentes términos, o un término para describir lo mismo, muchas veces, ¿sí? ¿Un vaso? Bueno, no, pues un vaso es un vaso. Ahora vamos Eso, sí, cierto, David tiene razón. Un vaso para tomar un líquido o el vaso que da acá cuando uno se cansa o se agita. O también tenemos el término chuspa. La chuspa aquí puede chuspa, bolsa, no, costal es costal. O también tenemos no sé por qué los colombianos tenemos el ámbito de coger palabras y señalarlas con algo. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas veces que se utiliza la palabra gas, ¿sí? Y es para decir, gas eso, o sea, qué asco. O también gases para decirle a alguien, estás mintiendo. Y también entendemos que el gas es la pipeta de gas, ¿sí? O acá en Popayán es que utilizan la palabra chay, ¿sí, no? Acá es para decir mentira, pero sí, me hago entender. Eso mismo pasaba en el hebreo. Las palabras se utilizaban para diversas cosas. Y hay una palabra en hebreo que de verdad que me impactó, y es que cuando Adán dice que tuvo miedo, ¿cierto? Tuve miedo y ¿qué hice? Me escondí. La palabra que utiliza aquí el hebreo es yaré. Diga a la persona que tiene a su lado, yaré. Se escribe la Y, la A, la R y la E. Yaré, ¿ok? Yaré, yaré. Así se escribe esta palabra en hebreo, yaré. Pero lo curioso de este término es que así como significa miedo, también significa reverencia a Dios. Y de verdad que es impactante. Nuevamente, yaré significa miedo, temor, angustia, miedo profundo. Pero en el hebreo esa misma palabra significa temor a Dios, reverencia, adoración, asombro al Señor. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que es muy fácil cambiar de lo bendición o de la plenitud al temor. En un instante. En un instante tú puedes estar sonriendo y al otro instante puedes estar lleno de tristeza, lleno de dolor. Hoy te levantaste re bien, te levantaste y no te dolía nada, no te dolía la espalda, nada, la nariz, la frente, nada. Y te levantaste bien y de pronto en la tarde estás mal. No te fue bien en el trabajo, te duele la cabeza, te duelen los ojos, te duelen los hombros, te duele el pelo, estás triste, estás aburrido, estás mal geniado, porque pasó automáticamente. Y así somos los seres humanos. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta que usted dice, pero me levanté bien, ¿qué me pasa? Nos levantamos con toda la actitud para ir a estudiar y cuando estábamos en la tercera hora de clase, en química o en inglés, ya empieza. Eso pasa en la vida. Ese es el yaré. Puedes pasar de estar bien, de estar en alabanza al Señor, en gratitud, en tranquilidad, a pasar a ese yaré de temor, de angustia, de miedo profundo. Y esto mismo le sucedió a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando
Jesús se presenta casi a medianoche, de medianoche a 2 de la mañana. Jesús iba caminando sobre el mar. Imagínense ustedes esa escena. A las 2 de la mañana. Ellos estaban en una barca, remando contra el viento, tratando de llegar a donde Jesús les había dicho, porque Jesús le dice, hey, nos vemos más allá. Steven, nos vemos allá al otro lado de ese lago. Imagínese usted el lago Bolsón. Y ellos empiezan a remar y se levanta una tempestad horrible. ¿Y qué sucede? Jesús de la nada aparece caminando sobre las aguas. O sea, a Jesús no le bastó con resucitar muertos, a Jesús no le bastó con sanar enfermos, limpiar leprosos, devolverle la vista a un ciego, hacer hablar a un mudo. El Señor dijo, voy a caminar sobre las aguas. Así, casual. Esas ocurrencias del Señor Jesús, increíbles. Y abramos nuestras Biblias en Mateo 14, por favor. Mateo 14. ¿Listo? Ahí está, Mateo 14. Y saltemos hasta el versículo 26, por favor. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Qué sucedió ahí? Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron. O sea, sintieron un yaré, tuvieron miedo. ¿Y qué dijeron? Un fantasma. Imagínese usted diciéndole a Jesús que era un fantasma. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Le dijeron, es un fantasma, se miraban los unos a los otros y tenían temor. ¿Y qué dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Complétela ahí, por favor. Yo soy, ¿qué dice al final? Mateo 14, 27. ¿Qué dice al final del versículo? En el ultimito. No. Sí, pero el 27 dice, ¿qué les dice Jesús en el 27 al finalizar? No teman, exactamente, no teman, porque ellos estaban pasando por un momento súper difícil. Cualquiera de nosotros, por fuerte que sea, por valiente que sea, si a usted se le parece algo a medianoche, ahí en medio de la neblina, a usted se le acaba toda la masculinidad, todo el ateísmo que quiera, lo que sea, pero que se le tiembla la carne y se le vuelve como dice, se me puso la piel de gallina, se le pone. Y dice el Señor, no teman. Pero ¿qué sucede? Entonces, el único que pudo hablar en ese momento, ¿quién fue? Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el verso 29 le dijo, ven y desciende. ¿Ok? Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí no se sabe cuánto caminó. 1, 2, 3, se alcanzó a correr, se alcanzó a ir hasta, no sé hasta dónde, qué pasó, pero miren lo que sucede a continuación. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice ahí? Tuvo miedo. ¿Ven el yaré? Lo que les digo. Imagínese usted, el único, o sea, imagínese usted corriendo por una piscina, corriendo por encima de la piscina. O sea, yo creo que uno no deja de correr, uno está feliz, alegre, y Pedro caminando entre el mar, y pasó de estar caminando sobre el mar a tener miedo. De un momento de adoración, de estar en un yaré, en una conexión con Jesús, pasó a tener miedo. Y no solo eso, ¿qué dice ahí? Y comenzó a hundirse de una. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. De una. Miren lo que hace el temor. De una. O sea, no pasaron ni un minuto, no. Fue automático, instantáneo. Él miró el mar, tuvo miedo y... Eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. No, Él no te va a esperar. Él no va a decir, no, voy a esperar a que Él se ponga a orar. No. El temor no respeta creencias, no respeta no respeta estrato económico, no respeta nada. Él coge el temor y te agarra, y si Pedro no reacciona, ¿qué pasaba? Se ahogaba, se moría. Recordemos que estaban en medio de una tormenta.
no veían, porque él no miraba a Jesús. Él solo distinguía una sombra, un fantasma. Y él simplemente decidió ir hacia esa voz. Es como, estoy aquí, ¿dónde? Acá. Pero él no miraba nada. Y el temor, lo único que pudo hacer Pedro es recordar el perfecto amor de Jesús. Y le dijo, sálvame. No sabemos cuánto tiempo demoró Jesús en llegar. No sabemos si alcanzó a tragar agua. No sabemos si alcanzó a metérsele un pescado entre la túnica. No sabemos qué pasó. Pero el Señor lo rescató. Pero sí nos damos cuenta de lo que puede pasar en un instante. De estar caminando sobre las aguas a estar en un punto de literal morirse. O sea, y es literal aquí. Si Jesús no llega, Pedro no la cuenta. No hubiese escrito ninguna de las cartas, no hubiese evangelizado en ningún lado, hasta lo hubiesen recordado como el hombre que caminó sobre las aguas. Y al ratico se murió. Esto es lo que causa el temor en nuestras vidas. Y vamos a compartir la cena, pero antes, por favor, leamos Marcos capítulo 14. Ahí adelante. Marcos capítulo 14, verso 34. Aquí Jesús está cerca a morir. Ajá. Marcos capítulo 14, versículo 34. Uh-huh. Amén. Miren, nuestro amado Jesús aquí nos muestra cómo Jesús fue lleno de ¿qué? De temor, de miedo. ¿Qué nos dice ahí esa versión? Estoy muy triste hasta la muerte. Eso es temor, lo que hablamos, un sentimiento profundo. Imagínese usted, nuestro amado Jesús también pasó por ese temor. A él no le había dado miedo el diablo, ni la gente que lo quería, ni la gente que lo acusaba de ser falso profeta. Él en estos momentos, porque él ya sabía cómo iba a morir. Él sabía lo que le esperaba. ¿Qué dijo? Él sintió temor. Y no cualquier temor, sino ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Eso es lo que tiene Marcos. Hace siempre, el Evangelio de Marcos hace descripciones muy, muy reales de los sentimientos por los que estaban viviendo las personas. Entonces, así como nosotros a veces tenemos esa sensación de sentimiento hasta la muerte, así mismo sucedió con Jesús. ¿Qué tenía? ¿Miedo hasta dónde? Léelo, por favor, Steven, fuerte. Eso, léelo fuerte. Y les dijo... Exactamente. Estoy muy triste y siento que voy a morir. Esa tristeza de nuestro amado Jesús, ese temor tan angustiante. Y por favor, hagamos un salto ahí, en unas páginas, y leamos lo que expresó Jesús o lo que redactó Lucas en el mismo, en esta misma situación, en el capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, ¿ok? Versículo 44. Amén. Imagínense ese temor. Acá Lucas agrega lo de las gotas de sangre que Marcos no describe. Marcos describe que él tenía temor hasta la muerte, pero Lucas dice que él derramaba su sudor como gotas de sangre. O sea, yo sí ha habido momentos en que de verdad me he descompensado por situaciones adversas. Lo máximo que me ha pasado es que me ha dado mareo y he vomitado. Eso es lo más, o sea, que han sido situaciones demasiado tensas para mí que me han llevado a marearme y a vomitar. Pero sudar, gotas de sangre, es demasiado. O sea, tuvo que haber sido algo, es que realmente saber cómo vas a morir. O sea, realmente Jesús sabía que en unas contadas horas lo iban a golpear. Dice la Escritura que su cuerpo fue desfigurado de tal manera en que no lo reconocían. Imagínense
para que usted no reconozca a alguien con el que estuvo durante 3 años. ¿Cómo tuvo que haberlo dejado? O sea, Lucas capítulo 22, versículo 44. Tuvo que haber sido, o sea, unos golpes, una cosa horrible. Y cómo, la pregunta es, ¿cómo hizo para soportarlo? No en el momento en el que estaba, porque uno a veces dice, no, pues ya metido ahí, ¿ya qué? Le preguntaba a mi primo que por qué no se había ido. Me dijo, no, pues ya estaba aquí, ¿ya qué? ¿Ya qué me voy a ir? El problema es lidiar con ese sentimiento antes, saber antes lo que va a sucederte. O sea, Jesús tener la capacidad para decir, ok, voy a morir por Reinel, voy a morir por Steven, no me importa todos los pecados que vaya a cometer Steven hoy, domingo y mañana, lunes, voy a morir por él, o por David, o por Adriana, o por el bebé que está en el vientre de Adriana. El Señor murió. Y no de cualquier manera, de la manera más terrible, porque Él mismo lo expresa. ¿Cómo lo dice ahí en ese versículo, por favor? Lo leemos juntos. Y estando en agonía. Que caían hasta la tierra. Imagínense, o sea, una cosa es el sudor normal, pero dice que caían hasta la tierra. La cantidad de sangre que el Señor tuvo que haber derramado en ese momento, desde ahí preparándose y derramando absolutamente toda su sangre. Desde ese momento, el Señor empieza a derramar su sangre por nosotros. Desde ahí, no es cuando lo empiezan a golpear, es desde aquí donde el Señor empieza a derramar su sangre, poco a poco. O sea, Él se iba desangrando poco a poco, que es una de las peores muertes para un ser humano, irse desangrando poco a poco, la angustia, el dolor. Pero aquí está la clave. Se aferró al perfecto amor del Señor. Y dice que ¿qué hacía? Oraba intensamente. Intensamente. Y esto hizo que el temor, ¿qué pase? Se echara fuera. Y dice la Escritura, cuando se levantó de la oración, el verso 45, y vino a sus discípulos, ¿qué pasa? Ellos si no estaban, parecía que estaban como aquí mi primo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estoy tan triste que me voy a dormir. No comprendo esta tristeza, pero bueno, aquí dice la Escritura que a causa de eso. Y les dijo, y el Señor les dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Amén. Porque Jesús ya había estado orando intensamente, les dice nuevamente, oren para que no entren en tentación. Y aquí en el versículo 47 ya se desata completamente todo. Aquí Judas le da un beso y lo vende a su maestro, a su amigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el temor? Echarlo fuera. No lo vamos a tratar, no vamos a ser sus amigos, no vamos a buscar un psicólogo, vamos a echarlo fuera. Recordemos, el temor se echa fuera, pero usted tiene que analizarse. ¿Cómo está su vida? ¿En qué áreas de su vida hay temor? ¿En qué áreas de su vida usted ve que le mete y no avanza? Es porque hay temor.